Gracias. Vamos a hablar del síndrome de Asperger, ¿eh? Síndrome de Asperger o síndrome de los genios, lo sufría, ya lo decíamos al principio, Isaac Newton o Albert Einstein o incluso Bill Gates. Que es poco conocido, que es muy raro porque es como la pérdida de memoria, pero en el fondo son personas muy inteligentes que olvidan actos cotidianos como por ejemplo que tienen sed. Muy poca gente sabe lo que es el síndrome de Asperger. Considerado una forma de autismo, es un trastorno raro que ni siquiera los que trabajan cada día con los afectados logran entender. Es el mal de los genios, lo ha padecido Albert Einstein, Isaac Newton o Mozart, personas superdotadas para las ciencias, el arte o las humanidades, que sin embargo son incapaces de recordar qué ropa vestir, cómo prepararse el desayuno o cómo comportarse delante de desconocidos. Un Asperger, como le llaman a quien tiene este síndrome, aprende de forma diferente, no le gustan los juegos de equipo y tiene problemas para relacionarse con otros niños, por eso suele estar solo. Interpreta las frases en sentido literal, no comprende chistes ni ironías. Su peculiar personalidad les hace reaccionar de forma exagerada ante situaciones para el resto cotidianas. Rechazan algunos alimentos por su textura y se sienten incómodos con el tacto de algunas prendas de ropa. Pero viven en una mente cuya inteligencia está intacta y en muchos casos de memoria privilegiada. Una memoria que sin embargo les falla al intentar acordarse de cómo se debe uno dar una ducha. Se estima que solo en la región de Murcia hay cientos de niños sin diagnosticar, y esto a pesar de que solo la formación diaria puede hacerles sacar todas sus habilidades. De cómo intentar comprender a una persona que tiene síndrome de Asperger nos ocupamos hoy en nuestro espacio dedicado a la salud. Hoy han visto una enfermedad rara, sí se puede denominar enfermedad, que esto lo descubriremos ahora gracias a Miguel Ángel Escolar, él es pedagogo. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. ¿Se puede denominar como tal enfermedad? Bueno, el síndrome de Asperger está dentro de lo que se llaman los trastornos generalizados del desarrollo y esos trastornos generalizados del desarrollo quedan recogidos en los manuales de clasificación de las enfermedades mentales, como por ejemplo la CIE-10 o el DSM-4. Es decir, que sí sería una enfermedad. Vamos a abrir el teléfono para que no se nos olvide por si alguien tiene alguna duda sobre este tema, el síndrome de Asperger, 968 37 40 35 o terminado en 36. Miguel Ángel, para que la gente nos esté viendo se aclare, ¿qué es el síndrome de Asperger, básicamente? Bueno, pues como he dicho, el síndrome de Asperger es uno de los trastornos generalizados del desarrollo. Todos los trastornos generalizados del desarrollo se presentan, se aprecian o se basan en alteraciones en tres pilares básicos. Alteraciones en el lenguaje y en la comunicación, alteraciones en el área social y alteraciones en una serie de conductas, que normalmente son conductas ritualistas, repetitivas, conductas sin un fin aparente. Centrándonos ya en todos los trastornos, como digo, estos tipos de trastornos se manifiestan en esos tres pilares. El que esos pilares se manifiesten de una forma o se manifiesten de otra, pues hablamos de trastorno autista, hablamos de síndrome de Rett, hablamos de trastorno no especificado y tenemos también el síndrome de Asperger. ¿Cómo se manifiestan esas alteraciones en el síndrome de Asperger? Pues a nivel de lenguaje y comunicación, ellos presentan un lenguaje perfectamente estructurado a nivel formal, a nivel sintáctico, a nivel morfológico, incluso algunas veces llega a ser un lenguaje hiperformal, un lenguaje que resulta en ocasiones pedante. Por ejemplo, aquí en Murcia es muy curioso que ellos tienen una pronunciación perfecta, una dicción perfecta, una dicción más castellana que murciana, aunque vivan y hablemos pues, el murciano nuestro. Sin embargo, os digo, ese lenguaje a nivel formal perfecto, pero tiene dificultades en lo que es el uso social del lenguaje, en lo que es la pragmática, en lo que es la semántica del lenguaje. Ellos les cuesta mucho entender los dobles sentidos, las bromas, los chistes, digamos que tienen una comprensión literal. No son capaces de entender a nivel comunicativo esa doble intención. ¿Puede poner algún ejemplo de eso? Un ejemplo por ejemplo, un chiste ellos no lo entienden. Es decir, si tú dices que esta mañana estoy que me subo por las paredes, pues ellos te están viendo que te subes por una pared.
Ellos entienden, claro, no entienden tampoco la ironía. Exactamente. La ironía, los dobles sentidos, los chistes, las bromas, ellos tienen muchas dificultades porque ellos tienen una comprensión literal. El lenguaje es el lenguaje y ese uso hacen del lenguaje. Ellos se ponen a hablar de un tema de interés, no tienen en cuenta el que tienen delante, si te interesa, si no te interesa. Digamos que por eso digo que el aspecto social del lenguaje es donde ellos fallan, donde ellos tienen muchas dificultades. A nivel social, ¿qué dificultades tienen a nivel social? Pues precisamente ese uso comunicativo del lenguaje que hemos dicho le supone muchas dificultades a nivel social. Ellos no entienden toda la parte comunicativa que acompaña al lenguaje, todos los gestos, la expresión facial, los gestos de las manos, el que yo te diga con un tono de voz o con otro tono de voz, pues me gusta mucho el jersey que llevas. Tú entiendes que efectivamente me gusta o que no me gusta. Ellos, esas cosas tan sutiles, ellos no llegan a percibirle. Les cuesta mucho ponerse en lugar del otro, lo que se llama la teoría de la mente. Les cuesta mucho entender emociones, entender sentimientos, emociones. Les cuesta mucho manifestar sus sentimientos, sus emociones. Es decir, que les cuesta mucho entender el mundo social, del otro. Les cuesta mucho a nivel social entender, porque social no solamente cuando hablamos de relación social o de dificultades a nivel social, no solamente es entender al otro, ponerse en lugar del otro, relacionarse con el otro, es también relacionarse con el entorno. Entonces, ordenar los estímulos, la información que el entorno nos está ofreciendo continuamente, les cuesta mucho. Y ese tercer pilar de dificultades sería una serie de conductas, esos intereses. Antes hablabais de estos genios, pues una serie de intereses normalmente muy restringidos, muy centrados, donde pueden ser verdaderas enciclopedias. Los dinosaurios, la meteorología, la astrología, y entonces pues pueden dedicar mucho tiempo a investigar, a aprender sobre esos temas determinados. Además de otra serie de conductas ritualistas, repetitivas, tipo estereotipias, porque no tienen una aparente finalidad. Y luego se olvidan cosas tan básicas como, por ejemplo, cómo se debe duchar una persona o qué sed tengo y no se acuerdan, Miguel Ángel. Ellos suelen tener una buena memoria a largo plazo, pueden recordar, como digo, de temas de intereses, pues de temas relacionados con sus intereses, recordar muchísimos datos, y sin embargo, pues olvidan cuál es la secuencia, por ejemplo, pues de una ducha o de un desayuno, o les cuesta, si ellos en una determinada situación realizan una acción con una secuencia determinada, pues luego les cuesta mucho alterar esa secuencia. ¿A qué edad puede aparecer el síndrome, el síntoma? El síndrome de Asperger, como todos los trastornos generalizados del desarrollo, se da en los primeros meses o años